Hablamos de este cuidado que debemos tener con nuestra Amazonía. La sentencia 4360 del 2018 ha permitido o ha hecho ese llamado desde ese entonces a todas las autoridades en territorio, a todas las entidades, Ministerio de Salud, corporaciones ambientales, para tener además unas estrategias efectivas, prácticas y sobre todo urgentes en el ordenamiento territorial de los municipios en la Amazonía que tengan o que incluyan acciones de contención de la deforestación y la adaptación al cambio climático. Una de las metas que también tenía esta sentencia era desarrollar el Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas colombiano para reducir a cero la deforestación y los gases de efecto invernadero. Y estas son algunas de esas, digamos, o las principales órdenes que dio esa sentencia 4360 de 2018. Esa sentencia fue accionada por un colectivo pues, de jóvenes, de abogados, de profesionales que haciendo uso de estas herramientas, pues logró que la Corte se pronunciara sobre la Amazonía y la declarara además sujeto de derechos. Y esto, de cierta manera, fue un gran avance. Avance que hoy viene a ser, digamos, monitoreado, verificado por esos mismos accionantes, quienes estuvieron en compañía del programa Amazonía Mía de USAID y también con la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible. Recientemente estuvieron haciendo un sobrevuelo aquí en la Amazonía, en el departamento del Guaviare, de Caquetá y en el departamento, en la parte del sur del Meta, pues verificando qué tanto se ha avanzado realmente en la implementación de esta sentencia 4360. ¿Qué encontraron? Pues es justamente lo que vamos a hablar con una de ellas, de estas accionantes, quien nos atiende a esta hora justamente, y es Catalina Borges, Catalina María Borges, quien es accionante de esta tutela. Muy buenos días, Catalina, bienvenida a Marandúa Verde. Muy buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por esta invitación. Catalina, hablemos de este reciente sobrevuelo que ustedes hicieron. ¿Qué encontraron? Y sobre todo, usted como parte de estos accionantes de la sentencia, ¿qué impresión se llevó? Bueno, nosotros tenemos un sobrevuelo por todo lo que es la zona del Parque Tinigua, una parte del Parque de Chiribiquete y parte de la Reserva Ambiental Nucac, terminando en San José del Guaviare. Encontramos efectivamente que los parches de deforestación son demasiado grandes. Ya podríamos decir que no hay parches de deforestación, sino que hay parches de selva amazónica, porque hay deforestación reciente, particularmente la deforestación responde más a la ganadería, igualmente pues a otro tipo de cultivos, tanto ilícitos como cultivos de palma. Encontramos todas estas imágenes, pues estas que estás presentando, de lo que debería ser una reserva indígena, una reserva natural completamente deforestada. En la práctica, la sentencia pues iba o pedía, y la intención que ustedes tenían en principio era acciones y planes urgentes, ¿cierto? ¿Qué tan urgentes o qué tanta ejecución de esos planes ustedes han podido conocer de lo que ha venido después de que se aprobó esa sentencia? Existieron planes urgentes que finalmente, lamento usar la palabra, pero no sirvieron para nada. El primer plan urgente que conocimos, lo que hizo fue empezar a judicializar a pequeños campesinos que no son responsables de la gran deforestación en el Amazonas, de la gran deforestación por ganadería, de la gran deforestación que vemos en las imágenes. Y lo que más triste nos parece es que estos planes urgentes, esta sentencia se utilizó para caerle a las personas de la Amazonía, las personas que han vivido ancestralmente de la selva, a los pequeños campesinos, y sin embargo estas medidas efectivamente no han servido. No solamente la comunidad se vio afectada por la mala implementación de la sentencia, porque eso no era nunca lo que nosotros pretendíamos, sino que la deforestación efectivamente sigue creciendo. Entonces estos planes urgentes que intentaron hacer, por ejemplo, con operaciones militares no sirvieron. Efectivamente la deforestación en la Amazonía sigue creciendo y los demás planes vemos que tienen un avance demasiado lento. El Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas, los planes polisivos y los planes del ordenamiento territorial vemos que tienen un avance demasiado lento. Por lo cual, en un principio esto terminó por no beneficiar para nada a los pequeños campesinos, y lo que terminó haciendo fue que igualmente creciera la deforestación. Entonces vemos con mucha tristeza que estos planes no se han implementado.
En este caso, ese pacto intergeneracional que ustedes proponían, que pues lamentablemente hasta ahora, digamos que ustedes vuelven a hacer verificación, volvemos a hablar de ese pacto intergeneracional. ¿Cuál era la idea en principio, lo que ustedes pensaron cuando se propuso esto dentro de la sentencia? Lo que nosotros proponíamos era el hecho de lo que hay en los múltiples estatutos de desarrollo sostenible, que dice hacer un uso razonable de los recursos ahora para que las futuras generaciones tengan y puedan disfrutar de esos recursos naturales. Las futuras generaciones ya estamos aquí, somos las personas que nos encontramos en este momento entre los 6 y los 30 años, que somos quienes vamos a vivir los efectos más adversos del cambio climático. Nosotros que queríamos que hubiese un aprovechamiento del bosque que fuese sostenible, porque pues tampoco puede decirse a las comunidades amazónicas que dejen de vivir de lo que han vivido, para que las futuras generaciones tuviésemos un futuro efectivamente verde, pudiéramos tener oxígeno, pudiéramos tener un clima regulado. Esa era nuestra idea inicial con el Pacto Intergeneracional de la Vía del Amazonas colombiano, que se pudiera aprovechar el bosque, pero que las futuras generaciones tuviéramos también pues un ambiente sano en el cual desarrollarnos, que si la deforestación del Amazonas sigue así, pues lastimosamente en el 2050, quienes estemos vivos para esa época ya empezaremos a ver los efectos más adversos del cambio climático. Lastimosamente esto tampoco ha avanzado. Nosotros como accionantes hemos tratado de estar muy pendientes, le preguntamos cada tanto a las autoridades y el plan efectivamente no ha avanzado. Se han hecho unas mesas de trabajo por parte del gobierno nacional que consideramos que no han sido suficientes y por ahora no se tiene más que una pequeña definición del pacto. No ha tenido ningún avance hasta el momento tampoco. Catalina, ¿qué acercamientos han tenido ustedes pues con comunidades, con estas, no sé, instituciones y organizaciones que están en territorio para conocer un poco más de la dinámica? Porque claro, el tema, digamos, y la sentencia pues emitía unas órdenes, pero los retos seguramente en territorio también son otros y la dinámica en estos 6 años pudo haber cambiado de pronto de lo que en principio ustedes tenían en mente cuando hicieron estas acciones o promovieron esta acción. Hoy, ¿qué tan cerca han estado ustedes de esos territorios? El primer acercamiento que tuvimos con los territorios fue precisamente en San José del Guaviare hace ya unos 6 o 5 años. Ese acercamiento lo que nos pareció primero fue muy triste porque las autoridades estaban utilizando la sentencia para decirle a las comunidades amazónicas que gracias a nosotros no podían deforestar pues para comer, no podían realizarse carreteras, no podían realizarse mejoras y esa era la impresión que tenía la comunidad sobre los accionantes, pues que realmente estábamos en el centro del país. Hemos tratado de tener más acercamiento con las comunidades, particularmente los accionantes que se encuentran en la zona de la selva amazónica, bien sea Caquetá o bien sea Leticia, porque efectivamente hay que conocer las voces de la Amazonía. No pueden tomarse decisiones sobre una comunidad amazónica desde el centro del país, desde Bogotá ni desde el centro del país. Nosotros hemos procurado tener un acercamiento mayor a las comunidades amazónicas para saber exactamente ellos qué piensan, ellos cómo sienten la selva. Le hemos dicho al gobierno nacional que es importante no tomar las decisiones desde un escritorio en Bogotá, sino acercarse a las comunidades de cuál es la relación biocultural con el Amazonas, qué propuestas tienen las comunidades, porque finalmente hay una frase bastante importante para esto que es nada sobre nosotros sin nosotros. Y efectivamente consideramos que es supremamente importante que sean las comunidades amazónicas las que tengan voz y voto en este tema y no personas que venimos únicamente del centro del país. Hemos procurado tener últimamente esos acercamientos, sin embargo nos falta también mucho por avanzar como accionantes y mucho más al gobierno nacional por escuchar la voz de las comunidades amazónicas que finalmente es la que más importa. Y bueno, ustedes terminaron entonces este sobrevuelo, Catalina, con una impresión, como lo contaba al inicio, pues digamos que impactados con lamentablemente esta deforestación que no cesa. ¿Hablaron, pensaron qué queda? ¿Hay alguna otra instancia a la que ustedes puedan acudir para pues hacer valer finalmente lo que quedó en la sentencia? Nosotros hemos intentado estar muy pendientes del seguimiento de la sentencia con el gobierno nacional y con el magistrado. Afortunadamente, uno de los magistrados nos acompañó a este sobrevuelo, pudo ver efectivamente la deforestación en el Amazonas, pudo ver que no eran las comunidades amazónicas, sino que a veces incluso se trata de colonos que vienen de otras partes quienes deforestan más. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener un foro el día 29 de noviembre, todavía no puedo confirmar la fecha porque todavía no es oficial, sobre estos resultados del sobrevuelo. La idea es que de aquí salgan los documentos que puedan hacer valer la sentencia. Nosotros hemos tratado de tocar las mayores instancias posibles. En este momento estamos tocando pues la instancia con USAID para que sean ya comunidades internacionales y sociedad civil quienes se pongan pilas con este tema, pero hemos tratado
La sentencia es de muy difícil cumplimiento. Hemos tratado por una vía judicial, hemos tratado por parte también del gobierno nacional para poder agotar todas esas instancias. Yo creo que la instancia que nos queda es continuar haciéndole presión al gobierno nacional para que cumpla la sentencia y continuar haciendo presión para el magistrado y para los magistrados que están siguiendo la sentencia para que hagan cumplir las órdenes. Creo también que algo que puede faltar, que puede ser la instancia, es la movilidad del pueblo colombiano. Si tenemos que hacer sentir más la voz, tanto de los del interior del país como de las personas del Amazonas, exigir que se cumpla la sentencia, que se cumpla bien, que no sea únicamente que los pequeños campesinos sean afectados, sino que efectivamente los grandes deforestadores sean quienes sean detenidos. Creo que esa es la última instancia que podemos tener, la movilización social que invite a las autoridades al verdadero cumplimiento de la sentencia. Y en este caso, lo decías, en principio se tergiversó o se entendió que la sentencia pues estaba pidiendo uno que las personas o los campesinos, digamos, que fueran señalados como responsables de esta deforestación, pero que además pues salieran del territorio. Hoy, ¿qué claridad vale la pena hacer, Catalina, frente a lo que busca la sentencia 4360? Creo que la claridad es bastante importante. Al principio el gobierno nacional lo que hizo, como ya manifesté, fue decirle a los pequeños campesinos que han vivido del bosque, que tienen 1 hectárea de bosque como máximo, qué pena, ustedes se pueden salir porque la gente en Bogotá dijo que se salieran, no pueden hacer carreteras, les vamos a caer con la policía, y eso fue muy triste. Primero porque eso no lo dice en ninguna parte de la sentencia, si ustedes cualquiera mira el documento, en ninguna parte dice que hay que judicializar pequeños campesinos. La claridad de la sentencia son dos. Lo primero, que debe realizarse una frena de la deforestación en el Amazonas, pero de la gran deforestación del Amazonas. Lo que ustedes están viendo en las fotos son hectáreas de bosque que muy seguramente no pertenecen a ninguna parte de la comunidad amazónica, son colonos que tienen o ganadería u otro tipo de cultivos que vienen de otras partes del país, que se benefician pues a costa del bosque amazónico sin que le den ningún beneficio a la comunidad. La primera claridad es eso. Lo que se busca es frenar la deforestación en el Amazonas, pero frenar los focos importantes de deforestación, sin jamás decirle a los campesinos y a las comunidades que tradicionalmente han vivido del Amazonas que no pueden ejercer sus actividades. Lo otro que igualmente se pretende con la sentencia es que todas las generaciones de todo Colombia, porque el Amazonas nos afecta, la deforestación en el Amazonas afecta a todo Colombia, incluso a todo el mundo, podamos vivir en un ambiente sano, que podamos vivir en un ambiente sano en los próximos 30 años que se verán los efectos más adversos del cambio climático. Eso es lo que pretende la sentencia. La claridad importante es que, y es una invitación también a las autoridades locales y a las autoridades nacionales, que no utilicen la sentencia, que no utilicen el nombre de los accionantes para decirle a las pequeñas comunidades campesinas que no pueden mejorar sus condiciones de vida. No es posible que se diga que hay una carretera que hay en una zona rural que ni siquiera está en un parque nacional y que esta no se puede mejorar por la sentencia, que hay un campesino pequeño que está abriendo espacio para sus cultivos y que no puede hacerlo, que se tiene que salir del bosque por la sentencia. Lo que nosotros pretendemos es caer a los grandes deforestadores que nada tienen que ver con los pequeños campesinos, que son personas que a veces incluso vienen del centro del país, que son personas millonarias, acaparadoras de tierra, que son las personas que realmente causan la deforestación. Eso es invitar no solamente a la comunidad, sino también a las autoridades locales que tengan responsabilidad con lo que le dicen a las personas y que no se desprendan de sus responsabilidades como autoridades locales manifestando que es por la sentencia. Nosotros en ningún momento pretendemos, ni pretendimos, ni pretenderíamos jamás afectar a las pequeñas comunidades amazónicas. Lo que pretendemos es que se proteja el bosque y que se escuchen las voces que se proteja el bosque de los grandes deforestadores, que el gobierno no sea tan permisivo con estos parches de bosque, porque estos parches de deforestación se ven desde el aire, es imposible que el gobierno nacional y las autoridades no los hayan visto y no puedan detectar de quiénes son, y que tengan responsabilidad del gobierno en detener a estas personas que son las que de verdad causan la deforestación y que no se vayan en contra de los pequeños campesinos y las comunidades amazónicas, y que también la comunidad lo tenga presente, que ustedes pueden exigirles como comunidades amazónicas a sus gobiernos que implementen la sentencia y que eso nunca querrá decir que ustedes tengan alguna afectación en cuanto a sus actividades económicas. O sea, creo que es la claridad más importante para hacer sobre la sentencia. Catalina, de eso le quería hablar, por ejemplo, en el tema de Guacamayas hacia abajo, yendo hacia Puerto Flores, se está viendo eso. Antes habían una escuelita, 2 escuelitas cerca, habían varias casas campesinas, ahora no. Lo que se ve ahora es muchísimos potreros, cientos de potreros que ya no están reforestados, sino que hay una zona que se ve y que además de eso ni siquiera mitiga el calor que hay en esta parte, y son extensiones de tierra que a veces ni siquiera se sabe de quiénes son. A esas personas que
que han desplazado a estos campesinos, que les han comprado por muy poco su tierra, de pronto por el tema de que ellos necesitaban sustentar de una u otra manera, o se salieron porque les brindaron alguna plata. ¿Qué va a pasar con esas personas donde de pronto ustedes, como dicen, se llegan a encontrar de que son personas que han deforestado y que han abierto esas grandes secuelas en la selva? Ese sería lo más importante. Ese ejemplo que me das es precisamente perfecto para ejemplificar lo que ha pasado con la sentencia. El pequeño campesino, la comunidad tradicional del Amazonas, jamás va a ser la responsable de los parches enormes de deforestación que hay. Usualmente son personas que vienen de otras partes y que han comprado, perdóname la expresión, a precio de huevo, la tierra de los campesinos. La idea que nosotros tenemos con este sobrevuelo y con el foro que vamos a hacer es efectivamente evidenciar esas problemáticas al gobierno nacional. Que las personas, que efectivamente ponga una mano dura sobre las personas que están deforestando. Este tema es lo que tú me ejemplificas, es perfecto. No solamente se pierde bosque, se pierde el tejido social. Había campesinos, había una escuela y en este momento hay personas de fuera de San José del Guaviare, de fuera del Amazonas, deforestando. La idea de lo que queremos que pase con esto es que efectivamente el gobierno nacional ponga ojos sobre estas personas y sobre estos parches de deforestación, que ojalá con este sobrevuelo, con las imágenes que tenemos, con lo que le vamos a pasar al gobierno nacional y con lo que le vamos a pasar a la sentencia, le ponga ojos a estas personas que están deforestando territorios tan grandes como los que tú me cuentas y como los que se ven en las fotografías. Catalina, aquí pues también lo que queda es de cierta manera el exigir a las autoridades, porque lo decía usted, es imposible que el gobierno nacional no conozca lo que está pasando, es imposible que la fiscalía no sepa qué está pasando en el territorio, y se supone que se creó además un espacio dedicado a todos los delitos ambientales que hasta el momento no han dado ningún resultado. Acá, por lo menos en el departamento del Guaviare, además de las capturas y uno que otra captura por el tema de madera ilegal o algún daño o alguna presencia que se tenía, tal vez 1 o 2 operativos se han hecho, pero no se ha visto realmente un resultado clave a la hora de saber quiénes son esos que están detrás de esos grandes deforestaciones. Entonces, aquí también el llamado y cómo poder hacer justamente para que fiscalía, gobierno, ejército, todos pues entren realmente y pasen no solamente del compromiso, sino a la acción, porque se quedan en estos consejos, se quedan en estos espacios de reuniones y demás, pero poca acción vemos. Sí, efectivamente yo creo que lo único que queda, pues como yo he acompañado algunos procesos ambientales también en mi ciudad o en otras partes en las que he estado, es la movilización social y la exigencia sobre todo de las comunidades amazónicas. Han existido operativos, han capturado personas por maderería ilegal o por pequeñas deforestaciones y aún así el parche de bosque sigue creciendo. Lo que creo que queda en este momento, además de que los accionantes y los que estamos, digamos, de USAID, de algunas organizaciones sociales, sigamos exigiendo al gobierno, es que las comunidades se empoderen y empiecen a exigir al gobierno nacional lo mismo, que empiecen a exigir a las autoridades, a la fiscalía, que pasen a la acción. Esto puede ser con cualquier cosa, plantones, marchas pacíficas, que las comunidades del Amazonas sepan que el poder que tienen, porque finalmente el pueblo pues, final, es el que tiene el poder sobre los gobernantes. Lo único que creo que nos queda para que esto se cumpla es la movilización social y que todos los colombianos, particularmente las comunidades amazónicas, alcemos la voz para que la deforestación se acabe y para que no sean los campesinos pequeños los que sufren el mayor peso de la ley. Creo que lo que quedan para nosotros y el mensaje que me gustaría mandar es que todos debemos exigir en este momento a nuestros gobiernos locales y gobiernos nacionales que se protejan nuestros derechos al medio ambiente, nuestros derechos también como las comunidades campesinas y los derechos a la alimentación, y que efectivamente salgan de las mesas de trabajo en las que están en Bogotá y se vayan al territorio a investigar efectivamente qué es lo que pasa y a poder lograr sanciones que disminuyan la deforestación. Catalina, acá hay una problemática mucho más amplia, y es que la gran mayoría de campesinos no pueden denunciar por el territorio donde están. Hablamos de hace como 2 semanas del tema de la preocupación que tienen con el jaguar en Puerto Flores, en Caño Mosco, donde ya está afectando también el ganado de los campesinos que toda la vida han vivido en la región, que siempre habían estado allí los
los madereros, que son personas que no son de acá del departamento, que vienen con 10, 20 motosierras y entran a, por ejemplo, la reserva Nucat, cortan los árboles y sacan 2, 3 camionados llenos de madera. A ellos es que les están echando la culpa, pero tampoco ellos pueden venir y colocar así de frente su nombre y decir, venga, yo voy a denunciar porque están expuestos a que también los maten o que les pase algo. Claro, eso es un problema que vimos efectivamente cuando sobrevolábamos Nucac. Cuando sobrevolábamos Nucac, lo que vimos son unos parches de deforestación gigantes que, como tú dices, vienen de personas por fuera del San José del Guaviare y que efectivamente, ¿cuál es el problema? Incluso a veces en esos territorios, parques nacionales ni siquiera pueden entrar, porque los funcionarios de parques nacionales están amenazados, ahora más un pequeño campesino que vaya a poner su nombre. Sobre eso sí es importante que, digamos, las personas que podemos ver ese sobrevuelo y que estamos fuera del Guaviare seamos los que denunciemos. Es importante un llamado a las autoridades, sobre todo nacionales, a que acompañen estos territorios. Como tú dices, tampoco podemos esperar que los pequeños campesinos que están amenazados por cualquier grupo, cualquier gran deforestador, pues sean quienes tomen la voz. Si las autoridades nacionales ya conocen estas problemáticas, se ven fotos, se conoce a nivel nacional, tenemos que exigir también que sean ellos. Lo que tú dices es verdad, nosotros no podemos pedirle a los pequeños campesinos que exijan cuando su vida está en riesgo. Lo que sí podemos pedir, como nosotros, por ejemplo, que estamos fuera del Amazonas, es a las autoridades nacionales, por favor actúen, por favor acompañen a las comunidades, acompañen a una comunidad que tiene miedo de denunciar, que está viendo cómo su tierra se está perdiendo por personas externas. Las autoridades nacionales saben esto, necesitamos un mayor acompañamiento para estas comunidades campesinas, para que no sean ellos quienes pongan la cara y denuncien, que el Estado haga el trabajo de fiscalización que tiene que hacer y vaya a los territorios, porque efectivamente las condiciones de seguridad de estos territorios para los pequeños campesinos son muy peligrosas. La idea también no es necesariamente que puedan poner sus nombres, pueden hacerlo a través de las personerías, pueden empoderar también las personerías municipales, o sea, acudan a las autoridades, no necesariamente ustedes, los pequeños campesinos, cárguense con todo este problema, porque efectivamente su vida puede estar en riesgo, pero sí es un llamado a las autoridades nacionales, a las autoridades locales, a que no dejen sola a la población con estas denuncias, y que no dejen sola a la población con este desplazamiento y esta deforestación tan grande que está viendo por personas por fuera del territorio. Sí, señor, aquí ese es el reto, que al final los que están allí en territorio sufren de primera mano pues estos riesgos y lamentablemente el territorio mismo, la disposición, lo lejano que pueden estar estos territorios de las mismas autoridades y la poca presencia del Estado dificulta todo esto que estamos hablando. Entonces, al final muchas de estas decisiones lamentablemente se quedan ahí, en ese papel, y por eso es clave que ustedes hagan esto que han hecho, sobrevolar, venir y ojalá los sigan haciendo, Catalina, porque la sentencia marcó un hito muy importante en temas de esa lucha con digamos que por la Amazonía y en contra de la deforestación, pero todavía siguen y persisten los retos aquí en territorio como lo estaba contando Ingrid. Así que bueno, quedamos muy pendientes de esa siguiente, no sé, ¿qué viene? Le preguntaba, ¿cuál es esa otra instancia? ¿Habrá otra, tal vez, no sé, comunicación, manifestación a alguna otra instancia frente a la Corte? Esa es la idea. La idea es que tenemos ese foro por parte de USAID. Como les digo, no puedo darles información muy precisa porque todavía no la conozco, que es de los resultados del sobrevuelo. En ese resultado del sobrevuelo van a estar autoridades nacionales y va a estar también el magistrado. La idea es que puedan escucharse las voces de lo que estuvimos en el sobrevuelo para ver qué más instancias en este momento hacemos. Bien sea un incumplimiento en la sentencia, bien sea mayor presión a las comunidades, al gobierno nacional. Eso por ahora es lo que se viene a corto plazo. Y a largo plazo nosotros tenemos un pequeño grupo, los accionantes, lo que hemos tratado es formarlo bien, sobre todo para escuchar las voces de las comunidades amazónicas sobre el tema de la sentencia. Lo que se viene por ahora es hacer más presión. No podría decirles que se viene un desacato, no podría asegurarles que se viene ya ahora sí el cumplimiento de la sentencia. Por ahora se viene la visibilización de lo que vimos en el sobrevuelo y estar más pendientes de las comunidades amazónicas, por lo menos de parte de los accionantes, es lo que queremos a corto plazo. Bueno, vamos a estar entonces muy pendientes y atentos. ¿La fecha del foro se tiene prevista? Es el 29 de noviembre. Todavía no estoy completamente segura cómo va a ser, si va a ser abierto o va a ser transmitido. Este foro lo está pensando USAID a través del programa Amazonía Mía. Ellos tienen pues más información. Por ahora yo tengo una información muy limitada, pero sí la idea es que estemos bastante pendientes del tema. Que claro se puedan escuchar por ahora nuestras voces, pero que también se puedan escuchar las voces de las comunidades de la Amazonía. Claro que sí, vamos a estar por supuesto muy pendientes y atentos. Así que bueno, Catalina, muchas gracias a usted por este espacio y estamos pendientes y hacemos ese seguimiento
también a esas acciones y voces que llaman a defender nuestra Amazonía. Gracias. Gracias a ustedes por visibilizar esta problemática y por el acompañamiento que le hacen a la comunidad. Muy bien, son las 8:37 minutos de la mañana, 8:37, esto es Marandúa Verde. El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.